La muralla significa, es algo que impide de que se le haga fácil a que el enemigo entre a tu privacidad. El pueblo de Israel tenía sus murallas, tenía como cualquier civilización guardiante, gente que se paraban en ciertos puntos altos para poder mirar y velar cuando el enemigo iba a atacar. Y para ellos era importante ellos poder tener las murallas, porque al tener las murallas, entonces ellos podían entonces hacer culto a Jehová. Pero las murallas habían sido derribadas. Las murallas habían sido destruidas. Las murallas habían sido desoladas. Entonces se le hacía fácil al enemigo entrar. Entonces la pregunta fue ¿por qué fue que esto pasó? La razón por qué pasó fue porque el pueblo de Israel bajó la guardia. Aparentemente el que estaba supuesto estar velando no veló. El que estaba supuesto velar no veló. Entonces la razón por qué entré en el mensaje inmediatamente, porque nuestro hermano Dennis en su testimonio, en su pensamiento que él nos dio y compartió con nosotros, él estaba diciendo de que él había parado de hacer las cosas que él sabía que él tenía que hacer. En otras palabras, el hermano Dennis nos dijo de que él paró de velar. Amen. Entonces, a él parar de velar, entonces las murallas de él empezaron a derrumbarse un poco. Dejó lo que viene siendo, lo que se llama, es una brecha. Él permitió que una brecha se creara en las murallas de él, en su muralla espiritual. Entonces estoy usando de testigo, porque entonces como él empezó por ahí, pues yo voy a seguir con lo que él dijo. No voy a usar de ejemplo. Entonces cuando digo Dennis, estoy hablando de la iglesia. Cuando mencioné Dennis, nosotros nos podemos relacionar con nosotros. Entonces el hermano Dennis dijo de que los pensamientos empezaron a llegar. Entonces cuando nosotros estamos bien con Dios, la muralla está levantada, los pensamientos no entran tan fácil, los pensamientos tienen que subir y bajar. Amen. Pero cuando los pensamientos, como no pueden entrar directo, tienen que darle por encima, muchas veces los dardos que el enemigo tira no llegan. Porque la muralla está puesta. Entonces, ¿qué pasa? Más nosotros nos metemos con Dios, más esa muralla sigue creciendo, más difícil se le hace al enemigo. Te adoramos, Señor Padre. Pero para que la muralla se caiga, nosotros tenemos que permitir de que brechas se creen. Porque la brecha es lo que debilita la muralla. Entonces, a mí me llamó la atención porque en la Biblia dice de que Nehemías se le estaba haciendo, antes de Nehemías vieron otros que estaban tratando de también restablecer la muralla. Y las murallas empezaban y se le quedaban a mitad, no empezaban, y entonces había un problema. Y el problema era de que siempre que empezaban, se le caían los ánimos. El enemigo que estaba entre ellos mismos, y eso es bien cómico porque eso es lo que pasa hoy en día. En el círculo pentecostal, que nos gusta el fuego, evangélicos que nos gustan el fuego, nosotros pensamos y decimos de que el fuego de Dios es importante para que las murallas se mantengan. Es importante para que nuestros ánimos suban. Entonces, cuando el fuego es necesario. Entonces, el enemigo, que nosotros en la misma iglesia de nosotros, desafortunadamente le llamamos bombero. Entonces, el bombero, cuando la alarma suena, él sale en mandado y empieza a apagar el fuego. Santo Dios. Entonces, lo extraño es que usted tiene que entender lo del bombero. Un bombero tiene que entender cómo el fuego trabaja. El bombero tiene que entender cómo el fuego es. El bombero tiene que saber por dónde es que el fuego entra, por dónde es que sale, cuáles son las tendencias, para entonces el bombero poder pagarlo. Entonces a mí lo que me hace reír es de que en muchas de las iglesias hoy en día, los bomberos más grandes, representando el departamento de fuego del diablo, son personas que conocen el fuego. Son personas que saben cómo el fuego trabaja. Amen. Son personas que experimentaron el fuego del Espíritu Santo en su vida. Te adoramos, Señor. Entonces ahora tú los ves a ellos de que quieren pagar el fuego a todo costo. Quieren que el fuego no le llegue a las vidas de las personas.
personas porque si el fuego llega, las murallas cogen fuerza. Nehemías sabía de que estas personas son personas de guerra. ¿Quién ustedes cree que inventó las murallas acá secularmente hablando? Una persona que quería reforzar lo que le llaman el perimeter, el parámetro del sitio donde están tratando de defender. Una persona que está velando sus animales crea una muralla, sea de alambre de púa o sea otra cosa, para evitar de que el enemigo, que en el momento de un granjero, el enemigo viene siendo los leones, las fieras que vienen a tratar de comerse lo que ellos están tratando de cuidar. En la vida de nosotros no es nada diferente. Nuestras murallas es muy importante que las tengamos levantadas, porque si las murallas no las tenemos, se filtra algo siempre. En el núcleo de nuestra familia se filtra algo. Entonces cuando se filtra y tenemos muchas brechas, si no nos tenemos cuidado. Hoy en día la brecha número 1 es la internet. La internet que está en el teléfono. La internet que está hasta en los juegos de los niños. Están jugando Xbox, le dando botones para el lado y abren la internet. Y él sabrá lo que se ve ahí. Y después encima de eso, tienen controles que los padres pueden medir ahí y poner un código. El problema es que los padres no saben cómo bregar con los controles. ¿So de qué vale? Que le van a poner un código, no saben ni cómo ponerlo. Y después los niños son tan astutos que miran así para el lado y dicen, pues el mismo código que mami y papi usan para todas las otras cosas. Y entran como quieran. Nosotros tenemos nuestras murallas, pero la información está entrando por brechas bien pequeñas. Están entrando por la televisión, la internet. Entonces hoy en día ya está el mundo cristiano, no tiene sensibilidad a lo que el Espíritu está diciendo. Lo triste del caso es que esto no es nada viejo, pero como la gente no lee en la Biblia, y como yo digo últimamente, está bien, no nos gusta leer, pues escúchela. De la misma forma que por la internet se puede ver toda la porquería que hay, por la internet se puede escuchar la palabra de Dios. Y el uso que nosotros le damos a la tecnología es lo que vale. Hoy en día la gente no quiere creer en el temor de Dios. Y aquí estamos lo mismo. ¿Por qué entonces no hubo un guardia? ¿Por qué el guardia no estaba velando para que las murallas no se cayeran? Porque el guardia se creía seguro. Y como una persona se cree seguro, la persona se cree seguro cuando se cree que ya no hay oposición. Cuando el pueblo empieza a pensar que ya no hay oposición, hay un problema. O dos cosas: te acostumbraste como el enemigo se veía y ahora tú lo ves como tu amigo, o pensaste de que el enemigo ya no existía. Entonces te pones a pensar, esas son las dos cosas que el diablo ha logrado hacer en la iglesia. Ya el diablo ha pensado en muchos cristianos de que el enemigo no tiene la fuerza que dice, de que nosotros vemos el diablo en todas las esquinas. Eso es lo que dicen ahora de los fanáticos, que vemos el diablo en todas las esquinas. Pues a mí la Biblia me dice en Génesis que nosotros le entregamos las llaves y la autoridad y el señorío de la tierra al diablo. So, el señor de este siglo, de esta tierra, es Satanás. Que significa que vamos a ver a Satanás en todas las esquinas. Diga lo que diga, porque si él es el dueño, o vamos a ver a Satanás o un representante de él en todas las esquinas, por más que no queramos aceptarlo. Entonces, si vemos a Satanás en todas las esquinas, pues entonces cae en el punto 2. Ahora la iglesia ve a Satanás: este es mi amigo, dame 5, chócala ahí. Ahora somos amigos. Ahora Satanás. Entonces, un evangelio que se te hace tan difícil, cuando Cristo dijo: coge tu cruz, cárgala y sígueme. Y si la gente sabe el tamaño de esa cruz, que si vamos a cargar la cruz que nos pertenece a nosotros, crucificar nuestra carne en esa cruz, como lo hizo Cristo, no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. El problema es de que no la queremos cargar. En otras palabras, no nos queremos preparar en la cruz. Ya es el tiempo de decir: voy a orar 1 hora y empaqueto eso y sigo con mi vida. Ya hoy en día eso no trabaja.
Y te lo voy a explicar para que entiendas más claro. Ya hoy en día, aunque tú te ores media hora, 1 hora, 2 horas, lo que sea, 3 horas, tú tienes que tener tu mente pensando en las cosas de Dios todo el tiempo. Señor. Amén. Cuando Dios le dijo a Gedeón, lleva a todo el ejército a que tomen agua, y te voy a decir con quién tú te vas a quedar. Los que estaban allí sabían de que había un adversario, y sabían de que en cualquier momento ese adversario podía atacar. Por eso que ustedes dicen, oh, porque yo no sé para qué Dios me llamó a mí. Yo no sé por qué Dios me llamó a mí. Dios me llamó a mí y yo soy la persona más cobarde que hay en el planeta. Significa de que ante los ojos de Dios y lo que Dios hizo con Gedeón y el pueblo, tú estás cualificado para estar en el ejército de Dios. Porque lo que no se pasaron con la cabeza metido en el agua como unos chojos de animales, eso no sabían lo que estaban metiéndose. Ellos no entendían que ellos iban a ir a punto a guerrear. Ellos no sabían de que ellos tenían que estar alerta. Entonces los que tenían miedo estaban con una pierna aquí y estaban mirando, porque dicen, cuando estos enemigos lleguen, yo voy a arrancar a coger y voy a dejar todo esto aquí perdido. Pero el miedo lo tenía yo, ¿qué? En la alerta. Gloria La a Dios. Biblia dice de que la salvación hay que velarla con temor y temblor, porque te la pueden quitar. Es más decir, uno la puede dejar perder. Una muralla no es barata, ya, muralla sí hay que darle mantenimiento. Pero muchas veces nosotros nos pensamos, entonces, ¿y por qué vienen las brechas? Ahora, hay algunas brechas que son hechas a propósito. Te dice, ¿por qué? Hay algunas brechas que son hechas a propósito. Y ahora vamos a empezar a entrar en esa parte. Se levantó la oposición empezó a levantarse. Las murallas estaban a mitad. En otras palabras, esto representa a un cristiano de que hizo la fe, tomó el paso de fe, aceptó a Cristo como su único y exclusivo Salvador, empezó a meterse, como nuestro hermano Dennis dijo, empezó a meterse. La muralla empezó a edificarla, empezó a poner piedra sobre piedra, empezó a poner cada situación y cada problema que uno tiene significa que es una piedra, es un tropiezo. Pero en vez de uno meterse el cantazo con la piedra y dejarla ahí, uno está supuesto a cogerla y decir, ok, ya esta que está aquí es una experiencia, y uno la pone. Otro cantazo, otra experiencia, uno la coge y uno la pone. Cuando viene a ver todos los cantazos, las experiencias de la vida, empieza a subir esa muralla. La muralla empieza a subir. Por eso es que dicen edificar la muralla. Edificar significa empezar ¿de qué? De abajo para arriba. ¿Qué significa? De que para que esa muralla se pueda edificar adecuadamente, ¿qué hay que tener? Tiene que tener lo que le llaman una zapata. Una zapata es un tipo de fundación que es para abajo. Entonces es lo mismo cuando nosotros somos cristianos, la semilla de Cristo entra en nuestro corazón y empieza a echar raíces. Amén. ¿Sabes? La muralla, la zapata, ahí tiene que tener un montón de acero o de madera que está sembrado para adentro, y entonces empiezan a crear para que el cemento empiece a echar para los lados y empiece a crear. Yo no sé lo que hacían para ese tiempo, pero en todos los sitios siempre había que ver una fundación. Tenían que ser acabar para adentro, hacer hoyo y empezar a crear de abajo para arriba. Entonces la muralla estaba ¿qué? Estaba a mitad. El pueblo recuperó y lo llevó a mitad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos a mitad? Y cuando estamos a mitad, hay que tener el problema. Porque a mitad, Dios dice, cuando le está hablando a las 7 iglesias en Apocalipsis, a Dios no le gustan las cosas a mitad. A Dios no le gustan las cosas a mitad. Y las cosas a mitad, aunque a nosotros nos guste, porque te voy a decir, a nosotros nos gusta la cosa a mitad. Entonces cuando venga el primer la oposición, ¿qué hacemos? Eso está bien ahí, anyway, si se necesita lo subo después. El problema es de que cada tropiezo es lo que permite que nosotros podamos coger y seguir montando. Y seguir montando. Las cosas que se hacen bien coge tiempo para hacer. Porque es un aprendizaje detrás de otro aprendizaje. La Biblia dice de que Tobías
se le echó reír, porque es una burla. Dice que los de Samaria le dijo: resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Hizo la pregunta. Entonces, esas piedras, esa muralla que fue destruida y fue quemada. En otras palabras, ¿por qué es importante que le está hablando de quemar? Porque para que esas piedras se mantengan en esa muralla, eso necesita una sustancia. Sea brea o sea cualquier otra cosa que sacaban de algún árbol, que era como una pega. Bueno, ellos necesitaban algo para que esa muralla se uniera, se pegara. Entonces esas piedras, si no se pegan, entonces dice más adelante, dice lo que ellos edifican del muro de piedra, en otras palabras, las piedras que ya están allí. Si hubiera una zorra, la debiera ellos diciendo: tú este teléfono, el peso de este teléfono, entre este peso y el teléfono más grande que ustedes tienen aquí, eso es lo que pesa una zorra. Eso se está riendo, está diciendo: bendito, la zorra se le prueba allí, eso se baila el piso. Santo Dios. Eso no es lo que dicen de uno cuando uno está empezando algo que Dios nos puso a hacer. Eso no es lo que dicen de los evangelistas, la gente que viene y están en el fuego y están empezando, entonces viene el bombero de allá. Dice: bendito, cuando el primer problema venga, se va para el piso. La muralla se va. El problema es de que el bombero se le olvida algo. El bombero se le olvida de que el fuego, ellos lo pueden pagar. Un bombero puede pagar un fuego después que no haya combustible. Después que no haya combustible, ellos pueden pagar el fuego. Para que haya un fuego constante, se necesita dos cosas. Se necesita el combustible, pero también se necesita el material en cual el combustible va a quemar. Por eso es que la Biblia le dice: échale leña al fuego. Échale leña al fuego. ¿Sabes? El fuego ya estaba respaldado por Dios. El fuego estaba ya sido respaldado por Dios. Pero es nuestra responsabilidad echarle leña al fuego. Y la leña al fuego espiritualmente representa nuestro esfuerzo. Dice: entonces por las partes bajas del lugar. En otras palabras, de las partes a donde se le hace más fácil brincar por encimita del muro. Dice: detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con su lanza y con sus arcos. Ok, ahora que vamos a calentar la cosa. Estamos hablando del pueblo de Dios, ahora estamos hablando de la iglesia. Ahora usted empieza a entender y empieza a reconocer por qué es de que por todas partes del mundo, Dios ahora sí está entendiendo, nosotros de arriba no podemos ver la brecha que hay en este planeta. Nosotros no podemos ver lo que está abierto. Nosotros no podemos ver a dónde, espiritualmente hablando, las murallas de la iglesia necesitan que alguien esté detrás de ella. Por eso es que Dios pone en diferentes sitios, pone hombres de Dios sin ministerio para que vayan tapando y vayan velando por donde el enemigo se puede meter. Por eso es de que, entonces me llama la atención que dice de que con las espadas, con las lanzas y con los arcos. Las espadas ya sabemos lo que es. La lanza es el palo largo con el cuchillo al frente, que lo tiraban también algunas veces o lo usaban para combate mediano, distancia mediana. Sí. Y los arcos, que son para lanzarlos de lejos. Entonces, los arcos para lanzarlos de lejos es para cuando el enemigo estaba acercándose a las murallas. El arco era por si acaso están tratando de meterse, desde lejos yo podía zumbarlo. La espada significa que ya entraron.